Alume, junto con Xuntos Pontevedra, desde hace 2 años estamos trabajando en un programa de inserción laboral para personas con discapacidad. La colaboración con Xuntos empezó en el año 2013, en enero del 2013, antes de empezar con Elga. Miguel empezou a traballar con nós no ano 2012. Empezou na Escola de Masaxes aquí en Pontevedra, entón viñeron a ver se podíamos facer algunhas prácticas con el e unha vez que descubrimos o talentoso de Miguel, dixemos que aquí quedas con nós e xa non marchas a ningún lado. Los comedores escolares de Pontevedra, gestionados por la FAMPA, a día de hoy tenemos contratados a Víctor. Desde el primer día que llegó, todo el personal se involucró activamente para que él se sintiera integrado y formar parte del equipo, lo cual nos resultó muy fácil porque él es una persona muy agradable, es muy alegre, respetuosa y además es muy colaboradora en todo aquello que se le iba indicando de las funciones que él tenía que llegar a hacer como monitor en el comedor escolar. Lleva ya 1 año y medio con nosotros, la verdad que nosotros estamos bastante contentos. Hace las tareas de limpieza del centro, cumple muy bien con sus funciones. Elga es muy responsable, siempre llega todos los días puntual, es muy metódica porque tiene muy estructurado todo lo que tiene que hacer a la hora de trabajar, etc. Y aparte de ser una chica alegre y muy dinámica, es muy responsable con todo lo que hace, no solo a la hora de empezar y de desarrollar las tareas, sino cuando termina deja todo recogido, etc. Miguel chegou a nós xa porque desde pequeniño xa viu con a súa nai e gustaballe así as terapias, gustaballe os masaxes, o tema de que traballamos nós. Que no seu traballo é moi exixente con o que fai e despois un compañerismo tamén impresionante e sobre todo responsable no seu traballo. É magnífico traballador. Poucos hai masaxistas que teñen as más que ten Miguel. Nos gustaría agradecer a todas las preparadoras laborales de Xuntos Pontevedra porque nos hicieron muy fácil la inclusión de estas personas en el desarrollo de este programa. Las preparadoras laborales eran muy importantes puesto que ellas venían a supervisar cada 2-3 días y luego poco a poco iban espaciando el tiempo de supervisión. Sí dejaban fluir el trabajo, pero si veían algo que fuera un poco inadecuado, sí se acercaban de manera que no fuera muy notable, adjunto de la persona que estaba realizando las prácticas para poder corregirles en algunas actuaciones. Pero no era un frenar el servicio, dejaban que fluyera libremente. Siempre tenía el apoyo de la persona que llevaba el caso de Elga y que la apoyaba en el centro, le explicaba un poco las diferentes tareas que tenía que ir haciendo, cuál era la mejor forma de hacer las tareas, cómo organizarse ella. Él evoluciona día a día porque él día a día intenta superarse e sempre chega con apuntes, con cousas. As novas tecnoloxías para Miguel venlle moi ben. Él sale de aquí e chega a súa casiña, se mete no ordenador ou na enciclopedia, que dicir, hai que facer isto para os masaxes, ou esta persona aquí ten este tirón porque lle ven dali, sempre trae todo apuntado, e iso é moi difícil, que normalmente a xente ven, traballa e marcha para a súa casiña. El sempre quere superarse e saber cada vez máis. Y bueno, a día de hoy prácticamente no mira la lista de las cosas que tiene que hacer, ella es muy metódica y ya prácticamente sin apoyo, Elga se desenvuelve por sí sola. A mí me gustaría destacar que es una persona muy alegre, si hay que corregirle algo nunca se lo toma mal, entonces es muy fácil que él vaya adquiriendo hábitos y rutinas para trabajar con nosotros y la verdad es que siempre pone voluntad en todo y siempre está dispuesto a apoyar y a ayudar en todo lo que él pueda.